Bueno, buenos días estudiantes, mi nombre es Héctor Espinosa y hoy vamos a hacer la introducción a lo que son los compuestos orgánicos. Vamos a hacer una introducción muy simple y muy básica en realidad. Bueno, la idea es la siguiente. En la química se suele dividir a las sustancias en sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene ese término compuesto orgánico? Bueno, viene porque en el principio de la química, cuando se empezaban a estudiar este tipo de sustancias, se pensó que solamente los organismos vivos podían presentarlas. De ahí es que sale entonces el término de compuestos o sustancias orgánicas relacionadas a los organismos vivos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es una característica principal de los compuestos orgánicos? Es que todos los compuestos orgánicos, sus moléculas son en base a carbono, es decir, la estructura molecular de toda sustancia orgánica va a estar hecha de carbono. Como dice acá, una sustancia para ser orgánica debe tener carbono en sus moléculas. Ahora, solamente contener carbono no es una sustancia orgánica. Vamos a poner un ejemplo. El grafito o el diamante, que están solamente hechos de átomos de carbono, no se consideran sustancias orgánicas. Tampoco el dióxido de carbono, CO2 o anhídrido carbónico, tampoco se considera orgánico. Entonces, ¿cómo podemos aclarar esta idea? Sería, bueno, una sustancia, si no tiene carbono, no es orgánica. Ahora, no todo lo que tenga carbono va a ser orgánico. Por lo tanto, ¿cómo podemos salir de esta duda de cuándo es o no un compuesto orgánico al tener carbono? Bueno, si tiene carbono y además por lo menos hidrógeno, ya estaríamos entonces en presencia de un compuesto orgánico, dado que de hecho los hidrocarburos, que son las sustancias orgánicas más simples, son aquellas que están formadas únicamente de carbono e hidrógeno, ¿sí? Ahora, en las sustancias orgánicas, ¿qué elementos químicos podemos encontrar comúnmente? Bueno, ya dijimos que el carbono sí o sí tiene que estar presente, que el hidrógeno también tiene que estar presente, es decir, si una sustancia solo tiene carbono pero no tiene hidrógeno no va a ser orgánica, así que carbono e hidrógeno va a tener toda sustancia orgánica. Pero además podemos ver que también suele estar presente el oxígeno y el nitrógeno. Por eso a estas sustancias orgánicas se les suele decir, también en biología se habla mucho de los compuestos CHON. CHON por los elementos químicos que están presentes en ellas, ¿sí? Bien, estos compuestos orgánicos se pueden clasificar de varias maneras, pero acá vamos a hacer una clasificación simple en donde los vamos a ordenar, a clasificar de acuerdo a esos elementos químicos que están presentes en el compuesto orgánico. Entonces, en esa idea tenemos que los compuestos orgánicos se pueden dividir en los hidrocarburos, ¿sí?, que van a ser formados únicamente de carbono e hidrógeno. Vamos a tener a los compuestos oxigenados, que son aquellos que tienen carbono e hidrógeno también, porque ya dijimos que todo compuesto orgánico tiene que por lo menos tener esos dos elementos químicos, pero que también aparece el oxígeno presente en sus moléculas. Luego tenemos también lo que se suele denominar compuestos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados obviamente van a tener carbono e hidrógeno, pero también aparece la presencia de oxígeno. Ahora, también en estos compuestos nitrogenados, como por ejemplo en las amidas, particularmente, ejemplos de compuestos nitrogenados, podemos tener las aminas, podemos tener las amidas. Ahora, en las amidas hago la aclaración que también, si bien está presente el nitrógeno, también está presente el oxígeno, ¿sí? Muchas veces se suele clasificar a un compuesto como nitrogenado, fosforado, clorado, no solamente porque tenga carbono y ese elemento, sino porque aparece ese elemento en el compuesto orgánico y como que lo hace característico, ¿sí? Por eso muchas veces hablamos de compuestos oxigenados, nitrogenados, fosforados, azufrados, clorados, ¿sí?, según ese elemento químico que aparece en el compuesto orgánico y que comúnmente no está presente en otros, ¿sí? Bien. Ejemplo de hidrocarburos, vamos a tener a los alcanos, a los alquenos, a los alquinos y a los compuestos aromáticos. Después vamos a ver que dentro de los hidrocarburos se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, podemos tener lo que son los aromáticos y los alifáticos, ¿sí? Dentro de los compuestos oxigenados tenemos los alcoholes, los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, ¿sí? Y como compuestos nitrogenados típicos, aminas y amidas. También les quise mostrar acá que la química orgánica es mucho más complejo que esto, ¿no? Es decir, también, por ejemplo, los ésteres, estos compuestos que están acá, que son compuestos oxigenados, también los podemos ver como que son el producto de la reacción entre ácidos carboxílicos y alcoholes, ¿sí?
Es decir, que muchos de estos compuestos se pueden unir también para formar nuevos compuestos, o podemos tener compuestos orgánicos complejos que no tienen, o sea, no son solamente alcohol. De pronto son alcohol, son aldehídos, son ácidos carboxílicos, ¿sí? Todo eso a la vez. O sea que esto es una visión general, pero hay que tener presente que los compuestos orgánicos pueden ser también muy complejos. Por ejemplo, yo acá les puse que también, si nosotros tomamos los compuestos oxigenados y nitrogenados, también de ellos podemos considerar que derivan las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Bueno, son compuestos orgánicos, pero que están muy relacionados a los seres vivos, como son los glúcidos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos como el ADN, ARN, y donde vemos que en estas biomoléculas, que ya no podríamos decir, bueno, las biomoléculas que son oxigenados, nitrogenados, bueno, en realidad estos compuestos son oxinitrogenados, porque tienen presente los dos elementos químicos, y por ejemplo, en los glúcidos tenemos presentes grupos alcoholes, grupos aldehídos o cetonas. En las proteínas, que son poliamidas, o sea, hay grupos amidas, están hechas a partir de aminoácidos que tienen grupo amino y el grupo carboxilo. En los ácidos nucleicos tenemos la presencia de fósforo, en las proteínas también tenemos la presencia, en algunos casos, de azufre, ¿sí? Es decir, que si bien estos elementos químicos son los que comúnmente encontramos en los compuestos orgánicos, hay que entender que en realidad esto es lo simple de los compuestos orgánicos, y luego empieza a haber sustancias orgánicas mucho más complejas y que contienen otros elementos químicos, además de estos que son los más clásicos o los más abundantes en ellos, ¿sí? Bien, para terminar voy a dar algunos ejemplos nada más de estos compuestos para que asociarlos a algo cotidiano. Entonces, dentro de los hidrocarburos, que después vamos a ver que la principal fuente de obtención es el petróleo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los alcanos podemos tener al metano, que está presente en el gas natural, o podemos tener presente también al propano, butano, que son las sustancias que forman el supergas, lo que tenemos en nuestras garrafas. Alquenos también, como el eteno o etileno también que se llama, que es una materia prima muy conocida para hacer el etileno se utiliza para hacer un plástico que se llama polietileno, que es un plástico muy extensamente usado. También tenemos alquinos, como ser el acetileno, que es el etino, que se usa como combustible de autógenas de las soldadoras. Tenemos compuestos aromáticos, como ser el benceno, o algo más cotidiano, como ser la naftalina, por ejemplo, ¿sí? Bueno, alcoholes que todos conocemos muy bien, el que está presente en las bebidas alcohólicas, alcohol etílico, alcohol etanol. Tenemos aldehídos como el metanal, que es conocido como formol o formaldehído, que se utiliza para conservar tejidos biológicos o muestras biológicas. Tenemos cetonas conocidas como la acetona, que se llama propanona. Tenemos ácidos carboxílicos que usamos cotidianamente, como ser el ácido ascórbico, el ácido cítrico, el ácido oxálico, bueno, el ácido etanoico o acético que está presente en el vinagre, ¿sí? Tenemos ésteres conocidos, por ejemplo, hay telas que son poliésteres, ¿sí? Tenemos el éter dietílico, un solvente muy utilizado en química, que es un éter. Tenemos amidas como por ejemplo las poliamidas, que son las proteínas, es decir, todos estos compuestos orgánicos los vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana y, bueno, en nuestra próxima clase se va a tratar sobre hidrocarburos, ¿sí? Donde vamos a empezar a detallar en mayor profundidad la clasificación que tienen los hidrocarburos y particularmente la formulación y nomenclatura de ellos, ¿sí? Más adelante veremos algo también de compuestos oxigenados. Así que hasta acá la clase que hoy y que el coronavirus no se pare.